Vamos de nuevo. Espera que Ah, qué locura. No se sé qué bajó pasó. todo. Sí, Sí, pero espera que... Momento. Ujú. Bueno, estamos aquí con Hanna Karina Sandoval. Estamos sosteniendo la energía, Cari, está pasando no sé qué, pero estamos ahí firmes las dos. Así que se inicia nuevamente la transmisión por Face. ya. Bueno, a ver, me parece muy curioso esto que, bueno, movimientos energéticos, ¿no? La resiliencia. Aquí estamos, seguimos en pie conectadas, comunicándonos. Eh, bueno, estamos con Hanna Karina Sandoval, experta en Kabbalah, en nuestro segundo intento. Y vamos, Cari. Bueno, se cayó la conexión, así que iniciamos de nuevo y estamos grabando, así que está todo bien. Estábamos hablando de la trayectoria de Hanna, que si bien ha estado en muchos grupos y conectada pues, con muchos saberes, hoy día pues, está resonando con la Kabbalah y nos estaba hablando de su experiencia en la Kabbalah. Y la pregunta que le había formulado justo antes de que se cortara la emisión era qué consejos nos brindaba para estos tiempos en donde se activan tan fácilmente los miedos, ya sea miedos como más individuales y más visibles o más vinculados al plano de la propia experiencia o el plano de la materia, y también esos otros miedos vinculados a el contacto con otras frecuencias y otras dimensiones. Entonces, me gustaría que también lo vinculara a saber que, ya sé que no hay que adjudicarle nada a nadie ni tal, pero bueno, también hay movimientos extraños, entonces, extraños, ¿no? Extraños desde el punto de vista del cuento. Me gustaría también que en la pregunta incorporemos esto que está sucediendo, ¿no? Esta cierta dificultad en la conexión, si sientes o piensas que hay algún tipo de vínculo con lo que te estaba preguntando, con esto de... Bueno, siempre van a haber fuerzas opositoras, pero bueno, no hay que darle peso justamente a eso, ¿no? Porque somos súper co-creadores, somos, o sea, los seres humanos no somos conscientes del poder de creación que tenemos y verdaderamente pues somos los que generamos caos o los que generamos amor, felicidad para nuestras vidas. Entonces, cuando hay guerras internas dentro de nosotros, lo que generamos caos y a nivel colectivo se va a manifestar en un acontecimiento externo negativo. Entonces, cuanto más personas tomen conciencia de eso, para sostener la energía de manera pacífica, sin entrar en los jueguitos de los sistemas o de los poderes o de cualquier cosa, entonces vamos a poder construir una realidad más luminosa para nuestra vida. Entonces, eh, es un trabajo interno y es una labor interna que todos nosotros debemos hacer en este momento, o sea, y estar conscientes y atentos, porque nosotros Okay. tenemos una voz que siempre nos está machacando a nivel más visceral, ¿no? Que tiene que ver los miedos, las negatividades, o también el egocentrismo, ¿no? O sea, tú eres más importante, tú eres el centro del universo, y justamente la clave del nuevo tiempo es el altruismo. Es decir, cuando no reconozcamos que mi vecino soy yo, que tú eres yo, que el perrito de toda la creación somos nosotros mismos, entonces el juego acabará, ¿no? Entonces, pero por el momento es ese, mientras que encontremos diferencias, o sea, dentro de las diferencias están también nuestras riquezas. Somos diferentes porque tenemos cada uno de nosotros singularidades, pero somos una unidad. Entonces, el tema es ese, que si no nos vemos, que si no ves a los niños como si fueran tus hijos, porque tal y no lo aprendes, por ejemplo, de las leonas o de las elefantas, que todos los pequeños elefantitos son sus hijos y los protegen dentro de la manada. Entonces yo no veo eso en la humanidad, por ejemplo. Y eso es algo que debemos aprender de los elefantes y de las leonas, por ejemplo, ¿no? ¿No? De que de verdaderamente no debemos ser indolentes ante el dolor de otras personas, porque es tu hijo,
es tu padre, ¿no? Entonces, cuando veamos la vida de esa manera, va a haber un cambio. La buena noticia es que no se necesita que los 7.000 millones de personas despierten, entre comillas, ¿no? Sino una masa crítica. Entonces, Ujú, eso es lo bueno, ¿no? ujú. Tal cual. Bueno, me gusta esta mirada porque comparto, ¿no? Es decir, sí que hay, como dijiste, fuerzas opositoras, pero también está la propia voluntad y la propia conexión con la fuente para seguir sosteniendo la energía. Y bueno, yo siento que este ciclo que se inicia, Diálogos en Sintonía Mayor, que eres la primera invitada, Cari, siento que es el inicio no solo de un ciclo de charlas, sino el inicio de un movimiento muy, muy bello donde nos vamos a estar encontrando con muchos seres, compartiendo, co-creando. Y bueno, y ahí estamos a pesar de que las fuerzas opositoras que también están dentro, ¿no? Como bien dijiste, la lucha es entre el ego y nuestro ser, se manifiestan también en el afuera. Entonces, qué bueno que podamos mantenernos en esa alineación para seguir adelante, ¿no? Adelante con serenidad. Yo, sinceramente, hoy a la mañana, bueno, ya tenía todo súper preparado, la tecnología, Zoom con YouTube, y cuando una hora antes, pues empecé a crear todo para mandarte la invitación a la reunión y empecé a ver que fallaban las cosas, me empecé a poner súper nerviosa, Paula me estuvo ayudando y dije, bueno, salimos por Face, pero bueno, fue eso, ¿no? Como reconocí que en un momento cuando no me salía me vino esa sensación de niña chica, pero ¿por qué? Si yo tenía todo ordenado y me dieron incluso ganas tipo de cerrar la computadora y irme a la cama a llorar, ¿no? Y como, tipo, me voy del mundo, ¿no? Y bueno, claramente aquí estamos haciendo pues la labor de la mejor manera. Y bueno, y yo de verdad que estoy muy contenta iniciando este ciclo y muy contenta también de charlar contigo porque bueno, con Hanna Karina tenemos una conexión de hace ya 10 años justo, porque fue en octubre del 2010 que nos conocimos en mi viaje, Sí. en mi primer viaje a Perú. Y bueno, y como decía, es un ser que tiene muchísima riqueza en muchos niveles y por eso, bueno, las ganas de compartir esta charla, este diálogo contigo. eh, bueno, me gustaría que eh, nos, nos cuentes o nos compartas o lo que sientas, tips, consejos para esta época o cómo estás viendo esta época, cómo estás viendo esta cuadratura planetaria actual, qué nos propones. Sí, definitivamente a nivel astrológico el tema está difícil, pero eso no quiere decir, porque coincide con profecías, pero las profecías están hechas para cambiarlas justamente. Nosotros tenemos ese poder. Eh, ¿Qué pasaba? Hubieron otras civilizaciones antiguas que destruyeron sus planetas porque justamente ganó el ego, ganó el egoísmo, pero aunque no lo parezca, la Tierra no es el caso. Sí está habiendo mucho más luz, pero obviamente cuando hay más luz, la oscuridad se va a hacer ver con mayor fuerza. Pero definitivamente, aunque no lo parezca, yo soy de las personas que piensa de que se está viniendo una era de luz, ¿no? Una era, en términos bíblicos, la tierra prometida, por decirlo de una manera. El tema es que cuanto más oscura es la noche, el amanecer va a ser más intenso, pero el tema es que en base a eso no quiere decir que nos vamos a quedar así, no con los brazos cruzados, sino que, como decimos, tenemos que estar atentos de todo aquello que nos está quitando paz, ¿no? A final de cuentas, Karina, todo esto que está pasando, si lo vemos desde otra perspectiva, está trayendo más luz al mundo. Es decir, para empezar, mucha gente pierde su trabajo. ¿Ya? Eso es terrible,
pero por otro lado, los están quitando de un lugar del cual no debían estar. Porque hay gente que ha estado en un trabajo simplemente porque es la necesidad, entre comillas, de tener un sueldo fijo, pero que un trabajo que detestan. Y no, este mundo no es para vivir en el lugar que detestamos, sino justamente nuestro camino es la paz y la plenitud. Si algo no te genera eso, no es tu camino, no es por ahí la cosa. Entonces, claro, a nivel de relaciones de pareja, la gente ha tocado fondo. Está tocando fondo porque siempre es el autoengaño, siempre es por mis hijos, por la sociedad, porque, no, o sea, estar sola, el miedo a la soledad y todo eso. Entonces se entran en circuitos, tú lo sabes muy bien por tus libros, que aprendí mucho de eso, pero también a la hora que leo cartas natales veo los patrones y a veces yo digo, definitivamente es una dosis de amor propio que la gente tiene que comenzar a nutrirse a nivel personal y eso va a transformar la humanidad. Entonces están destruyendo cosas que ya no debían estar, que ya no deben estar más en el mundo. Y la gente también tiene que transformar lo que también solía consumir, ¿no? Porque todo eso es lo que ha generado tanto caos. El amor por la madre tierra hoy en día es fundamental. Eh, cuidar a la madre tierra porque los seres de segunda densidad, animales y plantas, también van a ascender. Entonces, se trata de amar la creación en su totalidad y traer el cielo a la tierra de las maneras más en la cotidianidad. O sea, por ejemplo, yo antes no tenía costumbre de barrer, de hacer quehaceres, y lo estoy haciendo, y no lo estoy haciendo con cólera, lo estoy haciendo con placer. Entonces, cocino, cuando tengo que cocinar, hago limpieza, hago cosas que había dejado de hacer o no lo hacía por ciertas circunstancias. Hoy teníamos una señora que hacía eso, pero ya no viene ya. Entonces, me doy cuenta de que así como San Martín de Porres tenía su escobita y era feliz barriendo, entonces dentro de la cotidianidad podemos traer el cielo a la tierra. Y entonces todo eso para mí es una revelación que antes no lo había contemplado. Lo que pasa es que debo hacer mi día a día un espacio de dejar atrás la queja que es tan... Nos quejamos de todo fuera, ¿no? Desde los Está como tan vecinos, naturalizada, ¿no? La queja está muy naturalizada en el mundo que vivimos. y de echarle la culpa a todo, al gobierno, a los vecinos, a los amigos, porque en realidad todo es reflejo nuestro. O sea, porque es una ley metafísica. Entonces, el día que los seres humanos cambien, que una población cambie, sus gobernantes van a cambiar, porque va a ser una frecuencia similar. Entonces, es una época de transformación total, donde se está destruyendo todo para construir lo nuevo. Entonces, y eso es lo que la gente no le tiene tanto miedo. Personalmente, en mi vida, se me han destruido muchas veces la vida. O sea, mejor dicho, la vida que tenía, ¿no? Entonces, me he quedado así, todo lo que tenía se fue. Entonces, ahora volver a construir. Quizás por eso no se me haga tan difícil, porque yo ya he tenido derrumbes antes en mi vida. Entonces, ya una vez más, ¿no? Entonces, no tengo problemas, ¿no? Entonces, pero sí sé que hay personas que no han perdido todo y están en esa incertidumbre, ¿no? Pero que en realidad lo que te da placer, lo que te da felicidad, no son las cosas materiales, ¿no? Y que dicho sea paso, no quiere decir de que no hay que tenerlas, porque también Claro, estaríamos en desequilibrio. tal cual. Pero a lo que voy es que la gente se deprime por la falta de conexión espiritual. Claro. Y mucha gente, la mayoría de personas que tienen pastillas, que consumen pastillas psiquiátricas, son gente de clase alta. Entonces, clase media alta y clase alta, estadísticamente. Entonces tú dices, ellos lo tienen todo a nivel material, pero son los que más toman antidepresivos y pastillas para dormir y cosas. Entonces, no tiene sentido. Entonces, la vida nos está diciendo algo. Entonces, la vida es sencilla, ¿no? Entonces, todo lo que nos enseñaron de que era lo que nos iba a dar felicidad es mentira total, porque por ahí no va la cosa. Entonces,
es destruir tantos paradigmas, pero para crear lo nuevo. Claro. ¿No? Y a eso debemos dejar morir, rendirnos, por decirlo de una manera, para poder dejar que lo nuevo llegue a nosotros. Tal cual. Esto que dices de que sientes que en muchos momentos de tu vida se destruyó tu vida y renaciste, yo siento algo similar, pero no usaría la palabra destrucción porque, bueno, ya sabes, yo me fui a Barcelona, estuve 15 años, volví de Barcelona, luego me fui a Chile, tú conociste todo lo que había construido en Chile, la Casita Verde, cuando sentí que tenía que volver, me vine a Buenos Aires. Es decir, sí que tengo muchas vidas en esta vida, pero no usaría la palabra destrucción. Sería que la clave podría estar en que quizás no lo viví como destrucción porque advertí el momento en que debía marcharme y construir otra realidad. Es decir, quizás lo vivimos como destrucción cuando estiramos un poco más de la cuenta, ¿no? Es decir, cuando ya seguramente tenemos señales de que, bueno, ya está, ¿no? Es hasta aquí, o sea, estás preparado, estás preparada para dar ese salto que tanto anhelas, para darle rienda suelta a la imagen que te emociona, ¿no? Y cuando frustramos eso, quizás sí ahí después viene la destrucción. Es decir, si no llegamos a ese punto, quizás hay una transformación, hay un cambio, pero no es traumático, quizás, ¿no? Claro, yo he vivido ambos casos, ¿no? Cuando se me ha destruido porque no tomé decisiones, porque quise evadir lo que estaba sucediendo, y por otro lado, cuando sí me he percatado de que algo se estaba acabando y tenía que tomar la decisión yo para que no lo haga el universo, de manera mucho más caótica. Entonces, son dos caminos válidos y no necesariamente tenemos que ir a lo más oscuro. Es que justamente los seres humanos tenemos esa capacidad, pero justamente el arraigo, la persistencia hace que se genere tanto sufrimiento, ¿no? Porque si fuésemos más prácticos, decíamos, ya, ok, hasta acá nomás, me voy por acá ahora. Claro, ¿No? ahí también está, y vos que sabes tanto de astrología, ahí también está la naturaleza material con la cual encarnamos. Claro, yo soy bastante kamikaze porque soy acuario, bata, pita, o sea, bata es aire y éter en Ayurveda, entonces tengo una naturaleza material que me permite, de alguna manera, tomar la decisión en el momento adecuado y no apegarme tanto. Quizás hay otras personas con tendencia más CAFA, que es la estabilidad, ¿no? y persistir, y astrológicamente seguramente podrás hacer un análisis particular, que quizás cuesta más, ¿no? Pero lo importante es detectar eso, ¿no? Que cuando una realidad está agotada, por más que uno la estire, no hace más que tensar más esa cuerda, digamos. Si ya está agotada y no hay energía, por más que la estires, no es que vas a lograr que se active un circuito energético por ahí. Si no hay energía, al contrario, el canal estará seco, ¿no? El circuito estará seco y al estirarlo llegará un momento que ¡puf!, reviente. Y es eso que en el plano de la 3D lo vivimos como tragedia y sufrimiento. Es que de algún Claro. modo el aprendizaje puede venir en una cápsula agradable o desagradable, pero cuando nos llegan de forma agradable, lo que suele ocurrir es que el ego se apodera de eso. Y no capitalizamos el aprendizaje y el ego se apodera del envoltorio, digamos, ¿no? Entonces, cuando no capitalizamos los aprendizajes desde ese modo, pues quizás empiezan a llegar en un modo más heavy. Exacto. Entonces, lo que tú dices, como a nivel astrológico, por ejemplo, Plutón estuvo desde el 2008 en un signo de tierra que es Capricornio, que tiene que ver con todos los sistemas. Luego, Saturno le da la posta, se junta con él en el año finales del 2018, y luego Júpiter el año pasado. Entonces, ahorita tenemos a 3 planetas en Júpiter, en Capricornio, que es lo que ha generado todo este derrumbe de sistemas, signo de tierra, estabilidad. Entonces, está justamente la gente que tiene más arraigo, tal cual lo dices, a nivel material, es la que más va a sufrir. A eso se suma Urano en Tauro, otro signo de tierra, ¿no? Entonces, y la persona con mayor arraigo a la tierra es la que sufre más. Personalmente soy Sol y Luna en Escorpio, también estoy, muerte y renacimiento es mi vida. Entonces, quizás antes no, antes sí era como que doloroso, ¿no? Pero lo bueno es que todos tenemos esa capacidad de regeneración. Entonces,
nosotros tenemos la capacidad de construir el mundo desde cero. Y una y otra vez, ¿no? Entonces, es simplemente saber que los ciclos acaban y punto. Y los animales son tan prácticos en eso que hay que aprender de ellos. O sea, la naturaleza, a veces nos hemos desconectado tanto de la naturaleza. Observemos lo que está pasando en la calle, por ejemplo, cómo la naturaleza se va reequilibrando, ¿no? Por ejemplo, había un exceso de palomas en mi barrio. Luego vienen gavilanes de no sé dónde, bueno, lamentablemente ahí, y después vienen los gallinazos. Eso, o sea, como que en lo urbano está pasando lo que pasaba en la sabana, en la selva, ¿no? Entonces, los gallinazos son los que limpian las ciudades, ¿no? Los animales, o sea, de alguna manera busca el equilibrio, ¿no? O los animales salvajes, no hay un río y simplemente cambian de río, se van a buscar otro, ¿no? En cambio acá nosotros no, que por qué, mañana seguramente va a haber río, entonces, claro. o el lago. Y el ser humano está así, que quiere que siga el lago de Claro, siempre. el ego, es que es lo que decimos siempre, el ego visualiza, con sus expectativas, visualiza una línea de realidad. Y entonces pone toda la fuerza y la energía ahí. Y a veces claramente no es por ahí. Pero como estamos así como ¿no? tan enfocados en esa, y simplemente relajando un poco y empezando pues a aperturar el campo de visión, van a aparecer las líneas más adecuadas de resolución o de expresión de la energía. Me gustaría, Cari, con respecto a esto que hablamos del miedo, hablaste también de lo material vinculado al dinero. En estos tiempos en que todo está cambiando, ¿no? Y que muchas personas, esto que decíamos, muchas personas ya están sintiendo ese momento en sus vidas en donde, bueno, esto ya está, este trabajo ya está, quizás esta relación ya está, vivir en la ciudad quizás ya está, o sea, muchas personas están sintiendo con mucha claridad la información que brota del alma, pero tienen un terror a tomar las decisiones. Y me gustaría hablar de el dinero, o sea, lo material, que es como uno, chakra base, ¿no? Chakra raíz, es quizás uno de los mayores recursos de la desconexión, ¿no? Habernos metido tanto miedo en que no nos íbamos a poder sustentar por nosotros mismos. ¿Qué consejo, qué tips le darías a la persona que en este momento quizás siente que tiene que dejar el trabajo porque ya sabe que su vida va por otro lado, pero está aterrado y no es capaz de soltar? Bueno, para comenzar, Urano en Tauro está cambiando también todo el sistema monetario. O sea, yo te digo lo que está pasando. O sea, estamos acostumbrados a que queremos algo, vamos al banco, pedimos un préstamo que nos da un interés altísimo, y al final lo pagamos y tenemos lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente pierde sus trabajos, no está pagando préstamos. Entonces, ahorita los bancos están colapsando y el dólar se ha disparado, pero eso va a generar un chip. Para empezar, ¿por qué en nuestros países queremos dólar? Olvidémonos del dólar. O sea, así de simple. O sea, ya, ahorita creo que subió a 3.7, que es una barbaridad. O sea, simplemente no se trabaja con el dólar, para empezar. Luego, las formas de intercambio están cambiando, simplemente. Es la era del acuario, la era de las comunidades. Entonces, ya ni siquiera el dinero tal cual va a ser el medio de intercambio. Se están hablando ahora de otras cosas que están entrando. No sé si se dará tal cual, pero vamos a volver al tema del intercambio, intercambio de valores o de talentos, que no va a depender del sistema monetario, porque el sistema monetario no puede seguir como estaba. Entonces, es como que a nivel de bases, el de respaldo monetario de los países no es real. Entonces, antes teníamos la base del oro, entonces tenías un respaldo en oro. Hoy no, solamente tienes los números que te indican en la computadora, y el dinero físico es mucho menor al dinero especulativo. Entonces, eso ya colapsó. Y Es eso como hace, claro, es la manifestación de la ficción, ¿no? De la ilusión, es como a la enésima potencia, o sea, claramente ahí se ve el mundo de la ilusión, ¿no? En el y plano material. enriquece a muchas personas y empobrece a muchas personas. Claro, y es todo ilusión, porque ni Es siquiera toda está el ilusión. respaldo de ese oro.
Y aparte sí, en Claro, cualquier situación crítica, que rápidamente conectamos con los valores esenciales, el agua, la tierra, el alimento. Sin eso, por claro, más porque dinero. ¿qué es lo que, qué son las empresas que están más vigentes? Son las panaderías, las bodegas, todo lo que yo requiero, y los seres humanos nos damos cuenta, yo requiero esto, no requería yo la ropa de marca, no es necesario, o sea, vestirse bien está bien, pero gastar $5,000 para usar una marca, para que me digan de que yo soy más que el otro porque tengo más, eso es lo que está muriendo. Entonces, todos aquellos consumos que ya no van más, pero sí, necesitamos comer, ¿no? Pero lo básico. Entonces, y nos damos cuenta que lo que necesitamos es lo esencial, ¿no? Como el oso Balú que canta le canta a Mowgli, busca lo más vital nomás, lo que es de necesidad, y mamá naturaleza te lo dará. Y así como funcionan los animales, y nosotros perdimos la conexión, esa conexión, que no necesitamos tantas cosas inservibles en nuestra vida. Y cuando estamos conectados, volvemos a conectarnos con la naturaleza, porque necesitamos cimientos para poder canalizar la conexión con lo divino, que es para bajarlo a la tierra. Entonces, otra cosa que se están yendo es que todos nosotros tenemos propia capacidad de conexión con el cielo, y no necesitábamos un sacerdote, un pontífice, un puente entre el cielo y la tierra. Somos nosotros, cada uno, un sacerdote, pero nos dijeron que no, que necesitábamos otra persona. Entonces, los seres humanos tienen que empoderar su propio templo, el templo que une el cielo y la tierra. Entonces, todos esos paradigmas se van a comenzar a dar, pero cuando la gente comience a recuperar su poder, porque perdemos el poder con miedos, con incertidumbre, con caos. Pero una vez que las personas recuperen su poder, se van a dar cuenta de la capacidad creadora que tenemos. Entonces, y eso es un gran trabajo, porque cuanto más conciencia tenemos, la capacidad de manifestación es más profunda, más grande. Entonces, obviamente, si nosotras metemos la pata, ya metemos muy mal la pata que hace 10 años, ¿no? Porque ahora todo va más Claro, rápido, ¿no? y mayor responsabilidad, ¿no? O sea, Claro, uno debería estar más atento porque justamente se materializa con más potencia, más intensidad. Bien, desde la perspectiva de la Kabbalah, yo sé que esto que dijiste un poco al principio, que bueno, me gustaría traerlo, la necesidad también de estar bien ordenado en el plano de la materia para anclar esta energía. Por eso quizás ese mito, el mito de, que bueno, puede ser realidad o no, es como, creo que está en todos los países, el mito de que quizás los judíos manejan mejor el dinero bueno, en alguna de las comunidades. Puede ser que ahí haya, en ese mito, haya algo de realidad que provenga de la Kabbalah, si bien quizás no todos los judíos están conectados a la Kabbalah, pues puede ser que, digamos, el catolicismo haya también hecho mucho daño en, en esa conexión con el plano de la materia que debería ser. No hay mucha cosa distorsionada que justamente es la que nos hace tener más miedo, y quizás en otras religiones, gracias a la influencia de la Kabbalah, no está tan rancia la cosa. en todas las tradiciones se han generado distorsiones. La Kabbalah es vamos a decir, es el esoterismo del judaísmo. Inclusive dentro de los judíos hay gente que no acepta la Kabbalah, ¿no? Porque cuando cierras o sea, te fanatizas con algo, después los sufistas, los sufíes son también los esotéricos musulmanes, que también tienen información muy extraordinaria para nuestra vida. El tema es que el circuito maestro, alumno, visto desde la perspectiva del libre albedrío, eso tiene que acabar. Es decir, yo no puedo alterar el libre albedrío de nadie. Yo no puedo pensar de que voy a solucionar los problemas a alguien. Puedo ayudar a que vea el camino. Pero si yo intervengo a nivel de libre albedrío, estoy cometiendo una falta tremenda. Decirle a una persona, haz esto, haz esto, haz esto, lo que hacían los padres también con los hijos, estudia tal cosa.
¿no? Esto es bueno, esto es malo, y entonces ahí eso tiene que derrumbarse, no solamente con los guías espirituales, sino con nuestros propios padres, el ser padre, ¿no? Los padres son guías, deben poner límites, pero no tomar las decisiones que tienen que tomar los hijos. Entonces, la Kabbalah tiene reglas espirituales, sí, definitivamente. Hay cosas que no entendíamos, que tú dices, esto no tiene mucho sentido. Por ejemplo, el diezmo. Lo vimos mal porque también en los evangelistas practican el diezmo, pero quienes se benefician son los pastores, por decirlo de una manera. El diezmo es un tema más metafísico, es una regla metafísica en la cual nosotros damos el 10% de nuestros ingresos a donde querramos, hacia otros, que no implica nuestro propio ambiente familiar. Y ese es uno de los secretos espirituales de la abundancia que tienen los judíos, por ejemplo, que son los que más lo practican de la manera más apropiada. Si reciben 1000, al toque tienen que dar 100 a donde ellos consideren. Entonces, eso ya es un flujo de prosperidad porque justamente los que más dan son los que más reciben. Y eso es una regla espiritual, recibir para dar. Entonces, y es la era del altruismo. Justamente el avance espiritual es justamente el altruismo. No pensar en que yo quiero el beneficio para mí, sino yo comenzar a pensar en los otros. Por eso que las nuevas empresas del futuro también no pueden verse con un fin netamente egoísta, sino que las nuevas empresas están pensadas para el beneficio común. Y esa también es la era de Acuario. Entonces sí, hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo con los judíos, pero hay otras cosas de las cuales he aprendido mucho, ¿no? Entonces, y Jesús era un judío, entonces las enseñanzas de Jesús era eso también. Jesús era un esenio y está comprobado que los esenios eran los primeros guardianes de la Cábala. Y han Eso encontrado quería, perdón, Cari, era una de las cosas que quería preguntarte. Explica un poquito, porque quizás hay personas que no saben lo que son los esenios o... Los esenios eran un grupo aislado dentro del judaísmo, que fueron los guardianes del esoterismo, justamente de las reglas espirituales de la Cábala, que vino desde antes, ¿no? Porque lo que pasa es que Moisés recibió la Torá, de alguna manera se transmitió a nivel oral, de maestro a discípulo, hasta que, vamos a decir que el libro más importante del judaísmo es de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el Zohar, que Rabbi Shimon Bar Yochai era contemporáneo a Jesús. Se dice que tenían el mismo maestro. El tema es que Jesús tuvo una vida como un rabino como cualquier otro, ¿no? Lo que pasa es que dentro del judaísmo tenían los saduceos, ¿no? Los fariseos, que eran otras cosas, otras ramas del judaísmo. Entonces, la comunidad esenia tenían otro tipo de reglas, vivían en los desiertos, eran como baduinos, creo que les llama, y hoy en día las cuevas de Qumran encontraron los rollos del mal muerto, donde se ha comprobado que ellos eran cabalistas, ¿no? Tenían toda la información de la cábala, y Jesús, dentro de sus enseñanzas son cabalísticas solamente que a nivel de parábolas, porque dentro de lo que nosotros aprendemos hay niveles más profundos, hasta llegar al Sot, que es el secreto, pero para el nivel de ese tiempo, explicar con parábolas era lo más adecuado. Entonces, lamentablemente, las religiones no las creó ni Jesús, ni Mahoma, ni Buda. Las crearon otras personas. ¿En qué nivel estaríamos ahora, entonces? Ahora que estabas hablando de los niveles del misterio. Estamos entrando al nivel Sot, al nivel de secreto. Y ese es el nivel como mayor. O sea, claro, porque dentro de las interpretaciones bíblicas tenemos el nivel literal, que es lo que ha traído desgracias al mundo, porque tú lees la Biblia y dices, ¿qué es esto? Pero entonces la Biblia hay que interpretarla en 4 niveles. Entonces el nivel más profundo es el nivel Sot, que es el nivel secreto, que es esotérico. No tiene nada que ver con lo que leemos en el libro, porque hay muchos códigos en la Biblia. Entonces, para la época de Jesús no estábamos preparados, ¿no? Entonces, en la Edad Media
pues tú sabes cómo era la vida en esa época, y inclusive en esa época habían grandes cabalistas, pero estaban ocultos, solamente enseñaban a ciertos discípulos y con ciertas características, ¿no? Inclusive con un límite de edad, con una edad mínima. Entonces, hoy en día la Kabbalah está para todos. No estábamos listos para esa sabiduría. Al Estábamos contrario, listos. sería un cortocircuito si es Claro. que le decíamos eso. Claro. Hoy en día hay muchos maestros que están enseñando en Internet, cosa que antes era impensable. Entonces, la Kabbalah está llegando a diferentes personas de todo el mundo a través de Internet. Esto que también está en la Cábala y en otras escuelas, que dicen que, no sé, quizás antiguamente, ahora a lo mejor no tanto, que quizás uno a partir de los 40 años ya estaba como más preparado para recibir el conocimiento. Exacto, antes se decía que para estudiar Cábala tenías que tener 40 años, ser hombre, ser casado y tener hijos. Esos eran los requisitos. Todo eso ha cambiado, pero aún así siempre hubieron grandes cabalistas que rompieron la regla, ¿no? Como Isaac Luria, ¿no? Como Aryeh Kaplan, que murieron antes de los 40. Hoy en día hay... ¿Cabalistas mujeres a lo largo de la historia hubo, o al menos en los últimos relevantes? años se están dando a conocer, ¿no? Pero antiguamente no, salvo María Magdalena, que era la que en esa época pues entendía todo lo que explicaba Jesús, pero ella tenía que estar detrás de los bastidores, por decirlo de una manera, porque no eran aceptados, que la mujer estudie, pues era una cosa de locos. A lo bueno es que seas o monja o prostituta, podía ser culta, ¿no? Tienes que elegir uno de los dos caminos, ¿no? Y casi nadie elegía esos caminos. Claro. Entonces, a partir del siglo pasado, sí, ya comenzaron las mujeres a tener mayor, porque la mujer siempre ha tenido que estudiar de manera escondida, ¿no? Entonces, hoy en día sí vemos cabalistas, profesoras de cábala mujeres, ¿no? ¿No? Entonces, ya todos los esquemas que se están... Y hay gente que sigue con las mismas reglas antiguas, ¿no? Que tiene que ser hombre, y es más, recibir la enseñanza de un hombre, pero eso ya es claro. Un dogmatismo, ¿no? Claro, como también que quizás antes la Kabbalah era solo para judíos y ahora se halla en este nivel de mayor apertura, ¿o siempre? Casi siempre la línea del judaísmo fue la que dominó, pero hubieron, como te digo, habían musulmanes, sufíes se dice, que estudiaban Kabbalah, los cristianos cátaras también estudiaban Kabbalah, después los gnósticos comenzaron a estudiar Kabbalah. El tema es que comenzó a irse por otros caminos, y ahí sí hubieron diferencias, ¿no? Porque inclusive, y esto es una información que yo le he sabido hace poco, pero ya de varios, ¿qué pasaba? Que es un dilema lo que era el Santo Grial. Los templarios... Estamos conectadas en otro plano, porque yo voy pensando las preguntas que... Sí, me imagino. Los templarios, que eran cristianos, porque peleaban con los musulmanes en las cruzadas, encontraron el libro, el Zohar, que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo I después de Cristo. Ese libro se lo dieron a Moshe de León, que era un cabalista de la Edad Media, por eso que algunos piensan de que Moshe de León escribió el Zohar, y curioso que cristianos le entreguen a Moshe de León ese libro, ¿no? Que es el libro más importante de los que estudiamos Cábala, el libro del Zohar. Dicen de que el Santo Grial es el libro del Zohar. Esa es una de las... Pero yo siempre tenía esa idea, ¿por qué está unido Jesús con los templarios? Claro, porque yo te pregunté, que bueno, quedó en el otro, como hubo un corte, quedó en el otro video, que te pregunté un poco, bueno, sin querer meterme, ¿no? Porque prefería que lo compartieras tú, ¿no? En tu trayectoria hay como justamente ese hilo que te va trayendo evidentemente al presente, siempre es así, pero antes de la Kabbalah estabas muy conectada con el Santo Grial, incluso con la flor de lis. Es como, en cada etapa de Karina hay como incluso una simbología
y después esa experiencia te lleva a otra. Entonces, cuéntanos un poco de, si bien es el mismo camino, por supuesto, no es que esté en contradicción ni mucho menos, pero cuéntanos un poco del camino previo a entrar al universo de la Kabbalah, que estabas con todo esto de los templarios. Claro, es un poco difícil ya hacer una cronología de cómo ocurrieron todos los hechos, pero yo decía, definitivamente cuando me hicieron lectura de registros akáshicos, me confirmaron que yo había sido templario, y eso sí lo siento totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué me fascinaban tantas historias como la del Rey Arturo, y la Flor de Lis? La Flor de Lis me viene desde muy niña, desde la época de los Scouts, que dicho sea paso, el fundador de los Scouts era masón, ¿no? Baden Powell. Y la Flor de Lis era un símbolo que siempre estaba conmigo, ¿no? ¿Por qué me fascinaba también la vida de los reyes? Y los reyes siempre tienen el símbolo de la Flor de Lis. Entonces, simplemente eran cuestiones separadas que a veces cuando tú viajas a un país sin saber por qué, se comienzan a activar códigos dentro de ti, y es importante el país que te llama. Pero mi primer viaje a Europa me lo pagaron. Fue un regalo del universo. Me dijeron, te has ganado un pasaje, y entonces yo lo que hice fue irme a Francia, a la Notre Dame, ¿no? Que es una catedral construida por templarios que sigue en pie, ¿no? Entonces, ahí comenzó también a recuperar códigos, ¿no? El Palacio de Versalles, todo ese tema que María Antonieta, me fascinaba, me leí como 5 libros de ella, pero de ahí, ¿Y María Antonieta porque estaba conectada? no, María Antonieta es un misterio, la verdad, porque María Antonieta dicen que no es lo que mostraba la historia. O sea, inclusive dicen de que ella era discípula de Saint Germain, no lo sé. Mira. ¿No? No Pero el tema es que eran como pistas que comenzaron a llegar a mi vida, y yo decía, ¿por qué los templarios estaban custodiando el Santo Grial, que era una copa? O sea, no le encontraba mucho sentido, ¿no? ¿Qué era lo que realmente estaban custodiando? ¿Y por qué María Magdalena era su señora patrona? ¿No? Y en realidad era la sabiduría, porque el Zohar es la sabiduría que es la que ha mantenido María Magdalena, los cátaros, y que también llegó por el medio ¿qué hacen los templarios entregándole el Zohar a Moshe de León, un judío cabalista del siglo de la Edad Media, para que los judíos tengan esa información que era valiosísima? Entonces, María Magdalena es el mismo conocimiento que Jesús y María Magdalena lo tenían, que María Magdalena lo transmitió a los cátaros, ¿no? Y que de alguna manera llegó también a los cabalistas, ¿no? Que es el Zohar, que tiene el libro todo lo que ellos han enseñado, por decirlo de manera. Entonces, es una sabiduría que está dentro de nosotros. Bien. El Zohar empieza con la flor de lis. Bien. Qué interesante. Dijiste algo muy, bueno, todo es interesante lo que estás diciendo, pero dijiste algo muy, muy interesante, que es el vínculo del alma con los viajes, ¿no? Que a veces uno dice, ay, tengo ganas de ir a tal sitio, ¿no? Porque le llama la atención, y sí, generalmente hay vínculos kármicos, ¿no? Con esos lugares, y hay activaciones. Hace poco estuviste, bueno, creo que un poco más de un año, estuviste en Montserrat. Sí, primera vez que fui a Montserrat. En diciembre del año pasado, que era un lugar donde me faltaba, unos lugares de poder que no había visitado todavía, ¿no? Fue espectacular, ¿no? Entonces, y de ahí a Israel, porque ya eso era lo que tenía, y ahí pues también fuimos a lugares templarios, ¿no? La conexión que ahora siento pues era mucho más profunda, ¿no? O sea, ya la sentía en mi ADN, el hormigueo que te ocurre. Entonces también venimos a reparar, ¿no? Cosas. Muchos de nosotros nos atraemos por afinidad, porque también somos fragmentos de una misma alma, ¿no?
Entonces, lo que se conoce como almas gemelas, por decirlo de una manera. Es lo que explicaba un poco el otro día en tu presentación. Que ahora me gustaría que hables también de tu libro, Cari. Hace poco sacaste tu tercer libro, maravilloso, y también ahí hablas de un lugar donde se va a hacer una labor energética, una activación importante, y no es por casualidad que se vaya a ese sitio en el lago Titicaca. Si quieres, cuéntanos un poco de tu libro y también de esta experiencia. En el libro lo que busco también es esa reunión de todas estas religiones que de alguna manera tienen su verdad, pero que todos forman parte de una sola verdad, ¿no? Porque igual todas las verdades de alguna manera también están distorsionadas, pero que todas tienen una verdad universal. Entonces, ya no podemos seguir en la separación, en seguir en que mi religión vale y la tuya no, que esto es sagrado y esto es profano. Entonces, todos tienen mucha riqueza, todos me han aportado muchísimo. El lago Titicaca es un lugar también muy misterioso, porque es una remanente de los mundos del caos también. O sea, los cabalistas le llaman a los mundos del caos los mundos que existieron previamente a esta etapa adámica. Por ejemplo, Lemuria, Atlántida. O sea, a veces mucha gente espiritual está buscando reconectar con esas civilizaciones y yo creo que lo está haciendo de una manera no apropiada en el sentido de que fracasaron por algo. Claro. Y que nosotros ahora estamos tratando de no cometer los mismos errores para que esta civilización verdaderamente sí tenga éxito, como no tuvieron. Entonces, el lago Titicaca es un lugar donde confluyen muchas de estas energías. Entonces, y de alguna manera está custodiada por gente que sigue encarnando ahí y que de alguna manera son como guardianes del lugar. Entonces, el tema es que bueno, ya sería irme a demasiado, o sea, por otro camino que ya sería otro demasiado... Bueno, vamos a estar en otro diálogo canalizado porque da para diálogos en sintonía. Hice una mezcla entre lunes canalizados y diálogos en sintonía mayor, diálogos canalizados, que también lo son, diálogos canalizados. Ya estaremos en otro diálogo canalizado hablando de todo esto porque es súper interesante, pero dinos el nombre de tu libro, cómo conseguirlo y si quieres hacer una sinopsis. Ok, acá tengo el libro. El libro se llama Los ensoñadores de Mantaní. Es que la palabra ensoñador es todo un tema también. Yo no sabía lo que era ensoñar. Son experiencias que uno tiene cuando se va a dormir y puedo tener un sueño consciente o puedo hacer viajes conscientes. El tema es que depende mucho mi energía de cómo estoy energéticamente para el nivel de sueños que yo voy a tener. Entonces, y justamente el juego en esta vida es que pierdas energía para no llegar a esos niveles. Entonces, a mayor caos, a mayor preocupación, si yo me voy a dormir con preocupaciones, con angustias, mi nivel de sueño va a ser muy caótico. Entonces, por eso que estos secretos lo tenían también los tantras. El tantrismo es, a través de la sexualidad, empoderarse energéticamente, pero también se distorsionó. Bueno, igual el tantrismo, claro, también habla de otras cosas independientemente de la sexualidad, pero es lo que tú dices, que se ha distorsionado y ya sabemos que hay muchos maestros típicos. Muchas personas lo usan para tener poder, simplemente. Sí, tener poder, y es muy frecuente, que bueno, no con ánimo de criticar a nadie, pero es muy frecuente y me ha pasado encontrarme maestros tantras y su compañera, pues 30 años más joven, que todo bien, pero ahí hay también una relación de poder. Uno pues absorbe la juventud y el otro absorbe pues, no sé, el conocimiento, pero bueno, el poder que también me he enterado de casos ya totalmente distorsionados y terribles, donde en algunos grupos pues el gurú tenía que acostarse con las discípulas para iluminarla, no sé, unas barbaridades de ese tipo, barbaridades que deberían ser denunciadas en esta época. Pero es que ha salido. Abuso total. Sí, está saliendo. Totalmente. Por ejemplo, lo que ha pasado con el Kundalini Yoga.
todos los discípulos de Kundalini Yoga están ahorita en shock por lo que ha pasado. Entonces, no solamente es eso, en el hinduismo ha pasado con maestros, con budistas, con ¿qué más? Católicos, por el mal uso de la sexualidad. Entonces, ahí radica todo. Un día hay que hablar de solamente sexualidad, porque la sexualidad es todo, todo es una creación sexual. Claro. Entonces, cuanto más canalices tu energía sexual, más creador vas a ser. Claro, entonces, hay que destacar, claro, que la energía sexual no es genitalidad, la energía sexual es la energía kundalini, ¿no? O sea, trasciende la genitalidad. Perdón, claro. Cari. Entonces, los judíos, por ejemplo, fomentan mucho la relación de pareja. ¿No? Por eso que ni bien te divorcias, ya están los casamenteros ahí tratando de que no estés solo. Pero yo sí me doy cuenta de que el celibato sí es un camino, pero si lo sabes llevar bien. Entonces, el problema es que la mayoría de gente no lo sabe llevar bien, entonces se distorsiona totalmente. Claro, y genera perversiones, sí. Sí. Es que el tema, como siempre, ¿no? Como decíamos mucho con Trini en la lógica de la espiral, se trata de encontrar la línea del equilibrista, ¿no? Esa línea, la línea de la conciencia. Y en todas las áreas, esa línea es la que define no caerse ni hacia un lado ni hacia el otro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que grupos de poder, ¿qué es lo que hacen? Pornografía. Pierdan su energía sexual, pierdan toda su capacidad creadora. Vean pornografía, sigan con el sistema. Y no solamente eso, que apoyas a la trata de personas. O sea, la gente tiene que dejar de ver pornografía. No solamente por eso, porque tienes que pensar más en los otros, en el resto, sino porque pierdes tu energía. En otros países, las cúpulas saben la importancia de la sexualidad, pero sin embargo, a la gente común, masajitos con happy ending, para que pierda su energía. Y entonces todo ese caos hace que no puedan tener el poder que verdaderamente tenemos, ¿saben? Entonces, claro, sí, ¿por qué no compartir esa sabiduría como debe ser? No, la usan de una manera que para obtener poder, nada más. Pero si todo el mundo supiera eso, la humanidad sería otra cosa. Tal cual. Bueno, vas a, si tienes ganas, a aceptar otra invitación. Sí, me encantaría. Para más adelante, porque ahora bueno, ya tenemos programados los primeros 4 diálogos en Sintonía Mayor, pero bueno, un placer porque como prometí, vieron que Hanna Karina es un ser que tiene infinitas facetas y mucha sabiduría y es un gustazo hablar con ella. Así que bueno, además esta conexión que es como que estamos haciendo en otro plano. Bueno, estoy contenta porque bueno, todos los temas tecnológicos y los impedimentos y lo que sea, si lo trascendimos, así que ya hemos inaugurado este nuevo ciclo, Diálogos en Sintonía Mayor, que como vengo anunciando, se va a repetir en 15 días, o sea, va a haber una frecuencia quincenal, jueves 12 horas de Argentina, 12 del mediodía, que de hecho ahora fueron, bueno, ya es más tarde, pero eran las 10 en Perú. La siguiente entrevista será con Jocelyn Arellano a las 17 de España, o sea, 12 de Argentina, 17 de España. Y seguramente vamos a solucionar el tema de YouTube, porque la idea es que estas transmisiones, hacerlas también por Face, pero hacerlas por YouTube. Así que, Cari, bueno, te agradezco muchísimo. No sé si quieres decir algo para dar cierre. Dije, las personas que estén interesados en el libro lo encuentran por Amazon, ya sea en formato físico o Kindle, y para los peruanos sí puedo hacerles envío a todo el Perú por courier. Perfecto. Y nada, bueno, me parece danos genial. tu correo, danos tus datos como para que te encuentren. Mi correo es hannakarina con doble N y H al final, 88@gmail.com. Me encuentran en Facebook también, en Instagram, y cualquier cosa pueden contactarse, ¿no? Bueno, publico también contenido que puede interesarles y bueno, hemos tenido bastantes inconvenientes técnicos, pero bueno, siempre hay que resolverlos, ¿no? Y todo es perfecto igual. Así es,
Además estamos grabando la charla, así que la vamos a subir igual a YouTube y a todas las redes. Perfecto. Bueno, Gracias, Cari, María. gracias, un placer. Y estamos en contacto, como siempre, elaborando en red y también para coordinar, para seguir dialogando aquí en Diálogos en Sintonía Mayor. Perfecto, muchas gracias, Karina. Estamos en contacto. Un abrazo. Abrazo, gracias a todos por haber participado en vivo y bueno, y espero que disfruten de la charla y nos sentimos el jueves 22 de octubre a las 12 horas de Argentina junto a Jocelyn Arellano. Gracias. Gracias.